noches, amigos. Bienvenidos a 24 horas. Petroecuador inició la renegociación de los contratos de preventa petrolera con China y Tailandia a propósito del cambio en una de las variables del índice Argus. El gerente de Petroecuador asegura que defenderá los intereses del Estado ecuatoriano. Aquí empezamos. La preventa petrolera pactada con China y Tailandia lo hizo el gobierno anterior en base al cálculo del precio del barril de petróleo ecuatoriano que toma como referencia el índice internacional Argus. Ahora ese índice dejó de ser un referente y el Ecuador adoptó el índice Platts, según el cual el petróleo ecuatoriano se revaloriza. En el momento en que una parte de la fórmula no se puede cumplir por condiciones que son adversas, nosotros vamos a aprovechar para negociar todo lo que se pueda en beneficio del Estado ecuatoriano. Son 530 millones de barriles de petróleo ecuatoriano, más el flete y otras variables que entran en el cálculo, las que finalmente determinan el precio del barril ecuatoriano. Y por tanto, los contratos con China y Tailandia de preventa petrolera deben renegociarse, dice el gerente. La fórmula, si aplicamos Platts, nos da aproximadamente 50 centavos de dólar más. Y eso multiplicado por aproximadamente 530 millones de barriles dan bastantes ceros. Por esta decisión de Petroecuador de renegociar los contratos, se espera la oposición de las empresas china y tailandesa y no se descartan conflictos legales, que el gerente de Petroecuador está dispuesto a enfrentarlos. Nos sentamos a negociar en igualdad de condiciones. El Ecuador es soberano. Ecuador ya remitió las facturas de su crudo con el cálculo del nuevo precio a China y Tailandia y se espera que en los próximos 30 días se lleve a cabo una negociación que buscará mejorar los ingresos por la venta de petróleo. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La audiencia de revisión de medidas cautelares para Jorge Glass, prevista para esta tarde, fue diferida. Así lo confirmó el juez del caso mediante providencia. Fausto Yepes informa. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Miguel Jurado, aduce ocupaciones relacionadas con su trabajo y es por eso que la audiencia que estaba prevista para hoy a las 2 de la tarde queda postergada para el próximo martes 10 de octubre a las 15 horas en la sala de audiencias de la Corte Nacional de Justicia. Aquí se conocerán y resolverán los pedidos de sustitución de medida cautelar de carácter personal, es decir, la prisión preventiva que pesan en contra de Jorge Glass y Gustavo Mazú. Se trata de 2 de los 18 procesados por el delito de asociación ilícita en uno de los casos relacionados con la corrupción de Odebrecht. Entonces queda confirmada para el próximo martes a las 3 de la tarde la audiencia para revisión de las medidas cautelares. El concurso público para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia está en la fase de oposición, que contempla una prueba teórica y otra práctica. El 12 y el 13 de octubre próximos, los 192 aspirantes que continúan en el proceso deberán rendir la prueba teórica, que será evaluada sobre 35 puntos. Para ello deberán revisar el banco de 1.614 preguntas que están en la página web de la institución. Del 23 al 27 de octubre se desarrollará la prueba práctica, que consiste en la resolución de 2 casos ante un tribunal. Una de las juezas constitucionales que admitió a trámite la consulta popular fue la encargada 3 años antes de emitir el dictamen para las enmiendas que impusieron la reelección indefinida. Un experto constitucionalista explica que esto no sienta un precedente en el trámite actual y que todas las preguntas son viables constitucionalmente. Así celebraba en el bloque oficialista la hoy vicepresidenta encargada la aprobación de las enmiendas como la reelección indefinida el 3 de diciembre del 2015. Hoy promueve las palabras del presidente Lenín Moreno de regresar al espíritu de Montecristi, entre otras cosas, eliminando esta reelección indefinida calificada de aberración política, que en su momento también defendió la hoy ministra de Justicia. Poder tener la posibilidad de votar por Rafael Correa otra vez. Esto ya está en manos de la Corte Constitucional, en la cual todavía están varios de los integrantes de la Corte del 2014, que entonces emitió un dictamen favorable a la reelección indefinida en 15 páginas. Ahora, al tener que hacer un nuevo análisis y emitir un nuevo dictamen, explica el constitucionalista Rafael Ollarte. Lo que dijo la Corte Constitucional en este dictamen del 2014 no constituye precedente. Es solo un obiter dicta, porque
porque lo que dijo ahí eran consideraciones que eran ajenas al ámbito del pronunciamiento. Así es que no le tiene que pedir a la Corte Constitucional que se contradiga. En el 2014 fue la juez constitucional Wendy Molina quien analizó las enmiendas y emitió el dictamen. Después de haber realizado el procedimiento previsto en la Constitución, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En su dictamen del 2014, la jueza Molina también comparaba la Constitución Política de 1998, donde decía que el gobierno es alternativo, mientras la Constitución ecuatoriana del año 2008 no reconoce la alternancia como un elemento de la forma de gobierno. Asimismo, decía que la propuesta de cambio constitucional permite viabilizar un ejercicio pleno e integral de los derechos de participación. Se dicen cosas tales como que en las elecciones se ejerce democracia directa. ¿Cómo la Corte, una Corte razonable en el mundo, no va a corregir semejante grosería? También otra grosería, creer que los sistemas de reelección tienen algo que ver con derechos fundamentales. El jueves, como integrante de la sala de admisiones, Wendy Molina también estuvo entre quienes admitieron a trámite las preguntas. El dictamen, explica Ollarte, tiene que emitirlo la Corte Constitucional solo sobre 2 temas y no acerca de si el texto es mejor o peor. Si es que el tema que usted está planteando por enmienda puede ir por esa vía, el contenido de las preguntas. Que éstas no contengan más de un cuestionamiento, que no induzcan al elector. Además, como experto en materia constitucional, tiene un criterio acerca del contenido de la consulta popular que fue entregada este lunes. Independientemente de que yo esté a favor o en contra de las 7 preguntas, las 7 son calificables. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El Consejo de Participación Ciudadana ha nombrado desde su creación 64 autoridades, entre ellos el excontralor Carlos Polit, vinculado en actos de corrupción. Hoy su presidenta y su vicepresidente son los más acérrimos defensores de la gestión del Consejo de cara a una posible cesación de funciones mediante la consulta popular. Raquel González y Edwin Jarrín no solamente son las máximas autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sino también los principales defensores de la gestión del cuestionado organismo que encabezan, y ante la posibilidad de que tras una consulta popular sean cesados en sus funciones, sus reacciones coinciden. Primero veamos quiénes son los que cuestionan y que ustedes muy bien conocen, pero no es la gente de a pie, la gente que participa, las organizaciones que están con nosotros. Con esa pregunta le están retirando la capacidad al ciudadano de impugnar, porque los funcionarios van a ser designados a dedo. Son imágenes de una de sus últimas reuniones en Guayaquil. El actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en funciones desde 2015, ha sido señalado por los serios cuestionamientos a autoridades nombradas bajo sus concursos y además por la admitida militancia de quienes lo lideran. Por ejemplo, Raquel González, antes de asumir la presidencia del Consejo, fue subsecretaria de Gestión de la Política, coordinadora zonal del MIES, pero también miembro activo de la directiva provincial de Alianza País. Aquí la vemos en un video de su fallida candidatura al Consejo Municipal de Guayaquil en 2014. Su vicepresidente Edwin Jarrín, hermano de Arturo Jarrín, fundador del movimiento Alfaro Vive y esposo del asambleísta oficialista Soledad Buendía, fue durante el gobierno del expresidente Correa, subsecretario de Despacho Presidencial, presidente del directorio de la empresa pública de radio y televisión y presidente de la Junta de Diario El Telégrafo. Además, recientemente apareció mencionado en la versión que rindió en Fiscalía Diego Vallejo, exconsultor del gobierno asilado en Estados Unidos, quien aseguró haber notificado a Edwin Jarrín cuando era secretario de Transparencia sobre los viajes de Ricardo Rivera a China, en nombre, aseguró, del vicepresidente Jorge Glass. Ahora los cargos de Jarrín, González y sus 5 compañeros dependen del pronunciamiento de la ciudadanía en las urnas. Por ahora, los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social aseguran que el trabajo continuará al margen de la agitación política y de la polarización de opiniones al interior del propio Consejo. Yo valoraré el momento en que tenga que dar un paso al costado. Yo no tengo por qué renunciarlo. Yo gané un concurso de méritos y oposición. De ganar el sí en la consulta, los funcionarios no podrán volver a ser parte del Consejo de Participación Ciudadana. Se nombrará un consejo transitorio que entrará en funciones hasta las elecciones seccionales de 2019 y quedarán sin efecto los concursos que el actual consejo esté llevando a cabo desde la promulgación de los resultados oficiales. Carlos Acoto, 24 horas. El sector de la construcción se muestra optimista por la inclusión del tema de la derogación de la ley de plusvalía en la consulta popular. Según cifras oficiales, la actividad ha decrecido en 2 años.
¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Esta es una de las preguntas que el presidente Lenín Moreno hizo pública la noche del pasado lunes.